Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 30 de enero de 2014, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Empezamos con una noticia económica. El dólar sigue disparado. Ayer llegó en un momento a los 2.015 pesos. Bajó un poco luego al final de la jornada, mientras que la bolsa sigue bajando, 11.949.4. Y es que los capitales golondrina empiezan a disminuir. La Federal Reserve ayer cumplió lo que Bernanke había prometido de bajar otros 10.000 millones de dólares mensuales de emisión. Ya son 20.000 millones de dólares menos cada mes, que algo significan, pero sobre todo es la señal de la Fed de que ya empieza a dejar la danza de los billones en el mercado, porque la economía norteamericana no necesita ese tipo de muletas muy peligrosas, porque eso puede desencadenar una inflación. Y eso significa que hay menos capitales rodando por ahí con ganas de venirse a hacer América del Sur, y eso significa menos capitales golondrinas y significa un fortalecimiento del dólar frente al peso colombiano, que va a cambiar la economía y muy a contrapelo de lo que el gobierno y el Banco de la República quieren. Cayó Wall Street ayer en 1.19, el Stocks de Europa cayó 0.89, el precio WTI del petróleo está por los lados, varía cada minuto de 97.40 el barril, los bonos de Colombia 4.49 y el azúcar sigue bajando para situarse en 14.74 centavos la libra. El hacinamiento carcelario es una bomba de tiempo. Lo que pasó en Barranquilla es nada en comparación con lo que puede pasar. Todo ha sido ineficiente, incapaz, improvidente el gobierno Santos, salvo en promesas, que es en lo único en que es fecundo. Pero este tema carcelario es un tema dramático. Ahí hay una bomba de tiempo. Y cada uno de esos presos que sale de la cárcel sale más envenenado con la sociedad. No hay ningún plan de resocialización, de recuperación moral del individuo, que es uno de los fines de la pena. Y no pasa nada, pero seguimos hablando de las megacárceles. Estamos ya pues a muy pocos meses del fin de este gobierno y sigue haciendo promesas y nutriendo de promesas el país. Mientras tanto, lo de las cárceles, repetimos, es una bomba de tiempo. Y no solamente porque haya muertos y heridos e incendios y tragedias como la de la cárcel modelo de Barranquilla, sino porque cada persona que sale de la cárcel es un enemigo mortal de la sociedad. El reverendo padre Jorge Humberto Peláez es nuevo rector de la Universidad Javeriana. El Putumayo está en manos de la guerrilla. Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempos, pero solamente hoy el diario El Tiempo lo acepta y en su segundo editorial lo reconoce y lo dice. Esto es una tragedia. Ya perdimos el Catatumbo. El Catatumbo se lo entregamos a los bandidos con la iniciativa del actual presidente de la ANTI. Entrégueles el Catatumbo, esa zona, ¿para qué? Entonces, que no haya erradicación de cultivos de coca. Las FARC están dueñas del Catatumbo y dueñas del Putumayo. Cogieron el país en una tenaza entre el norte y el sur, mientras el presidente Santos les quiere entregar el resto en las conversaciones de La Habana. A propósito, ayer terminó esa parodia que fue la reunión de la CELAC con una cosa muy simpática, y es que para presidir la comisión que tenía que hablar de la pobreza en América Latina nombraron a Maduro, el especialista en fabricar pobreza. Si era para eso, escogieron a la persona adecuada. Si es sobre la técnica como se crean pobres y pobreza, Maduro estuvo bien seleccionado. Capturado el bandido de las FARC que puso la bomba en Pradera, eso dicen. Lo que nosotros nos preguntamos es si a ese señor lo van a mandar a la cárcel o lo van a mandar a La Habana
para que acompañen las discusiones al doctor de la Calle y a Sergio Jaramillo y al general Mora. O si lo dejan un ratico en espera para que vaya directamente al Congreso, a engalanar el Congreso de la República. Eso es lo que nos preguntamos, cuál es el destino de ese bandido que puso una bomba, que mató a una persona, hirió 40, dejó destrozos en pradera, pero sobre todo creó una situación de terror insoportable para esa ciudad. Entra a Colombia el Banco Itaú, el banco privado más grande del Brasil. Y hoy probablemente tendríamos que ver cifras, el banco privado más grande de América Latina. Un banco de una enorme tradición, de una gran seriedad, de una gran capacidad, pero entra acompañando a Corbanca en la compra del Banco Helma. No se ha definido la situación del Banco Helm, al fin no sabemos si la va a manejar Itaú, si la va a manejar Corbanca, si lo va a manejar bien, quién, pero es el banco estrella de Colombia, el que tiene una disciplina bancaria que es motivo de admiración en el país. Naranjo, el general retirado de la policía, aceptaría ser vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de la República con Santos. No me parecería mal que fuera candidato porque podríamos aprovecharlo para preguntarle algunas cositas, como por ejemplo, ¿por qué siendo capitán dejó el Palacio de Justicia desprotegido y para de esa manera permitir el asalto del M-19 y de Pablo Escobar al Palacio? El capitán Naranjo estuvo en el Palacio, era el encargado de la seguridad de los magistrados, estuvo en el Palacio un par de horas antes del ataque y tuvo que ver que la policía había desprotegido por completo el Palacio. Que nos lo explique. Y que nos lo explique el tema de Potrerito Jamundí. Y que nos explique el tema de las acusaciones que le hizo Rodríguez Chacín de su complicidad con Jabón en asuntos de narcotráfico, y que nos explique las relaciones con su hermano mafioso y que nos explique un poco de cosas. Nos parece importante que el general Naranjo tenga tiempo para darle estas explicaciones al país, estas y algunas otras. Tendría algunas preguntas que hacerle al general Naranjo. Marta Lucía Ramírez ya recibió el certificado del Partido Conservador para que pueda inscribir su candidatura. No lo hará inmediatamente mientras resuelve algunos temas, entre otros el de la vicepresidencia, pero ya tiene el certificado en la mano. Mientras tanto, los malos perdedores, los de la mermelada, siguen en el Consejo Nacional Electoral, diciendo que esa convención conservadora fue ilegítima, y fue ilegítima porque se sublevó contra Santos. ¿Cómo le parece, pues, el motivo? Un motivo muy importante para el Consejo Nacional Electoral. El tenebroso mundo de los testigos, un nuevo capítulo con Antonio Guerra del Espriella. Lo están acusando por cosas que ocurrieron hace muchos años, pero a la Corte Suprema de Justicia le llegan testigos. Y le llegan testigos que obviamente son testigos porque quieren rebaja de penas, porque quieren ventajas. De pronto la Fiscalía les da platica, los ayuda y dicen lo que ellos preguntan qué quieren que diga. Un asesino de esos, ¿qué más le cuesta mentir? Ese es el famoso principio de oportunidad. Estamos en manos de los bandidos. Allá están acusando al hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, un policía bandido. Entonces, un policía bandido que estaba en la Argentina volvió a Venezuela y de Venezuela entró por Colombia a producir ese hecho, una acusación infame contra un hombre absolutamente bueno, transparente, impoluto, que es el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora es con Antonio Guerra del Espriella. Estamos en manos de los bandidos testigos. La policía tiene un nuevo héroe y Colombia tiene un mártir. Lo que hizo el subteniente Antonio Nausán
es digno de ser examinado a fondo. En este mundo descreído en los valores, en este mundo acobardado, en este mundo encogido, que es el mundo de la seguridad en Colombia, aparece un hombre que nos devuelve la esperanza, el orgullo de ser colombianos, y que le da a la Policía Nacional un ejemplo que tienen que seguir todos los hombres de la policía y todos los hombres y las mujeres de Colombia. El subteniente Antonio Nausán es un héroe de la patria. Violenta nevada golpea el sur de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que se había dicho con gran pompa que Siria había empezado a entregar sus armas químicas y que eso era una maravilla y que los Estados Unidos las estaban destruyendo en el mar y todo un espectáculo sobre eso. Ya tienen la valoración de qué porcentaje de armas químicas ha entregado. El 5%. Tiene en sus almacenes el 95% restante. Y ya se cantó victoria. Y ya se hizo todo el despliegue publicitario que se hizo sobre los éxitos del presidente Obama. ¿Cómo se burlan de él? Pobrecito. Mientras Corea del Norte reactiva su programa nuclear, hay indicios muy serios de que ha cumplido su promesa y de que a manera de retaliación por los ejercicios bélicos que hicieron tropas de los Estados Unidos y de Corea del Sur, reactivó su programa nuclear y, por supuesto, no le pasa nada. Prensa venezolana próxima al cierre total por falta de papel. Ayer marcharon en Venezuela personas vinculadas a la prensa que se van a quedar todas cesantes porque se acabó el papel periódico en Venezuela, se acabó literalmente. Y entonces tienen que cerrar los periódicos. Pues ¿qué hace un periódico sin papel? Convertirse en periódico digital. Se acaba el papel periódico en Venezuela, pero nadie protesta, nadie dice nada. Maduro se presenta en la CELAC como el hombre más importante, la CELAC va a reemplazar a la OEA, estamos en manos de esos regímenes dictatoriales que no solamente fabrican miseria, sino que amordazan a la gente, como está ocurriendo en Venezuela. De todos estos temas y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos en las frecuencias de Radio Red, 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada le ofrecemos nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Allí los esperamos. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. 6 de la mañana, 14 minutos. Fernández. Muy buenos días. Con esta música preciosa iniciamos un nuevo día y hablemos ahora, si les parece, del general Óscar Naranjo. El mismo que en otro tiempo se decía uribista convencido y acusaba a los gobiernos de Venezuela y Ecuador de tener vínculos con la guerrilla basado en el computador del abatido Raúl Reyes. ¿Recuerdan? Cuando él salió con esas acusaciones, obviamente basado en ese computador. Pues hoy es un santista profundo que dice estar listo para ser candidato a la vicepresidencia. Se lo dijo al periódico El País de España desde México y fue firme en su respuesta. Si el presidente llegase a ofrecerme la fórmula, seré parte de la fórmula presidencial. Yo estaría dispuesto a aceptar ese llamamiento. Si el presidente estima que debo estar simplemente en el proceso de paz, estaré en el proceso de paz, dijo el exdirector de la policía. Y añadió que mantiene una comunicación fluida con el expresidente Álvaro Uribe, con quien espera desarrollar una buena relación política. En definitiva, sale y juega el general Óscar Naranjo, quien está en el sonajero de los vicepresidenciales, junto a otras figuras políticas en otros partidos que creíamos algunos que ya estaban durmiendo en el olvido. Bueno, pero al margen de la rumorología, ¿qué hay detrás de esta entrevista del exgeneral Óscar Naranjo en el periódico El País de España?
¿Por qué se está evaluando la posibilidad de su vicepresidencia cuando todos sabemos que ese puesto, en el caso improbable de que Santos repitiera, pues ese puesto ya tiene dueño, que es Germán Vargas, y está todo amañado? ¿Por qué el mejor policía del mundo señaló a Venezuela y a Ecuador de tener nexos con las FARC y hoy se sienta en La Habana a negociar la paz? ¿Dónde está la firmeza y la contundencia con la que se expresaba contra ellos en el gobierno de Álvaro Uribe? ¿Dónde está la coherencia? ¿Y cuál es el secreto del general Óscar Naranjo, quien parece que ningún escándalo le afecta? Es francamente un tema para estudiar profundamente. Ni su hermano narcotraficante, ni las dudas que suscita su cargo de asesor en México, ni la responsabilidad que dicen que tenía en la famosa toma del Palacio de Justicia como capitán. ¿Será que como los gatos siempre cae parado? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto del general Naranjo para sobrevivir a todas las tormentas? Él tuvo su carrera prácticamente perdida. Intervinieron varias personas para salvarlo y lo salvó finalmente el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien ahora traiciona. Pero es que traía una larga historia de dificultades, empezando por su actuación en el Palacio de Justicia, en la toma del Palacio de Justicia. Era el capitán Naranjo entonces, tenía a su cargo la protección personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se entrevistó con el magistrado Reyes, el presidente de la Corte, esa mañana, y salió de Palacio muy orondo, dejando el Palacio desprotegido, sin un policía que lo cuidara. Señor capitán, no va siendo como hora de que usted le explique al país por qué dejó desguarnecido el Palacio de Justicia ese día negro de noviembre de 1985. ¿Qué era lo que estaban haciendo sus hombres en Potrerito Jamundí, armados con armas largas? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Cuál era la misión que cumplían cuando iban sin uniforme y se encontraron de manos a boca con una patrulla del ejército a la que empezaron a dispararle y finalmente murieron sus policías? Porque los del ejército tuvieron más suerte o fueron más hábiles. Mataron a los policías y usted fue el encargado de dirigir inclusive tropas de la DEA para que hostigaran al juez y consiguió la condena de los militares del ejército para que no se notara lo que usted había hecho con la policía. En fin, son preguntitas que hay que hacerle al general Naranjo. Sí. ¿Quiere debate? Lo tendrá, y lo tendrá a fondo. Pero estoy de acuerdo con usted. Quiere debate porque desde el momento en el que acepta entrar en la arena política tiene que estar abierto al debate. Recordemos que a él no le gustaba en absoluto el tema del asalto, ¿no? Acuérdese pero por supuesto, claro. Por supuesto. Y usted dice que es que Ecuador y Venezuela tenían con él una situación complicada, pero pues si ahí está el video de Rodríguez Chacín donde dice que él es un mafioso. Claro. Y Rodríguez Chacín sigue siendo alto personaje del gobierno de Venezuela con el que está aliado ahora en las conversaciones con las FARC en Cuba. Este es un personaje difícil de ubicar porque uno nunca sabe dónde está. Y dio declaraciones desde México, dice usted. Desde México ¿cuándo? Dicen, sí. Si de México lo sacaron. No sé. De México sí, eso es lo que yo también creo. Sí, eso es lo que dicen. Estaba, por cuenta del BID, estaba asesorando al gobierno mexicano. A un diario en Madrid. Al periódico El País. Al País de Madrid. Les dio el general Naranjo. Muy bien, pero de allá de México lo sacaron rumbao. Porque no gustó su actuación y llegó allá pues en plan de salvador de México, y a los mexicanos no les gusta mucho ese tipo de cosas, y de allá lo sacaron. Entonces, como lo sacaron de allá, viene para acá, para la Fundación Buen Gobierno, y aquí estará, o bien en el proceso de paz, ahí seguirá en el proceso de paz de lo que llaman la paz de Santos, o como vicepresidente, que ya le dijo a Santos que estaba listo, tal vez para hacer la pantomima, y para que no sea demasiado evidente para dónde van las cosas. Van para Germán Vargas Lleras. Como decía Benedetti, creo que es la única cosa en la que estamos
estamos de acuerdo con Benedetti. Dice, más sí, bogotanos y más bogotanos de la misma clase y del mismo perfil, 2 bogotanos, uno para presidente y otro para vicepresidente. Es como mucho, pero pues esa es la dosis. Centralismo total, sí. Esa es la dosis Así que le es. quieren dar al país. Hay que recordar que Bogotá es una ciudad múltiple, amplia, donde aquí hay colonias de todos los lugares de la República y colonias muy amplias y muy significativas. Ah, no, esta sí es la Bogotá de la rancia estirpe, pues. Entonces, para la presidencia y para la vicepresidencia nunca se vio un caso parecido, pero en Colombia todo cabe, todo es posible. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 30 de enero del año 14. Son las 6:24. Primero fue el Chocó con sus paros armados, luego Buenaventura, capital del TLC, en manos de las BACRIM, aliadas naturales del narcoterrorismo de las FARC, cuando se quedaron sin luz. Luego desolaron a Tumaco, otra de las puertas de Colombia en el Pacífico. Asegurada ya toda la costa pacífica, sin el radar de Santa Ana, el narcoterrorismo dirigido desde Cuba se toma definitivamente el departamento del Chocó, con los frentes 48 y 15, dinamitando permanentemente el oleoducto trasandino, y de Contera dejando sin agua a sus habitantes. El alcalde de Puerto Asís denunció un memorial de 46 puntos, en el que el narcoterrorismo impone su propia ley, obliga a las familias con parientes en la fuerza pública a abandonar el departamento. Ya en el primer mes del año 14 van 26 homicidios, entre ellos 3 líderes comunales. La extorsión está de moda, ataques con granadas a los establecimientos comerciales que no se rinden. Primero sacaron a los sacerdotes de sus iglesias, ahora quieren sacar a la policía. Mañana vendrán por el resto, y lo anunció la hora de la verdad. Hoy lo dice El Tiempo y Santos en Cuba. Sí, esa es la situación. El Putumayo está en manos de estos bandidos. Ya estuvo el Catatumbo, ya el Catatumbo se los entregaron. Entonces estamos hechos. Esto es una tenaza que se está cerrando sobre Colombia. Tienen la costa Pacífico, del Chocó son prácticamente dueños. Son los dueños La situación del Cauca es dramática. La situación de Nariño y de la costa pacífica nariñense es terrible, empezando por Tumaco, que es la ciudad más grande, sí, señor, de todo ese litoral, con Buenaventura. Y luego entonces ahora volvieron al Putumayo y se tomaron el Putumayo. Ya, y ahora sigue Caquetania, como lo ha anunciado el general Bedoya. Ya siguen con Caquetania, el Caquetá, y montan lo que ellos han querido, su república independiente. Claro. Con la bendición, obviamente, del señor presidente Santos. Con el tema básico que se discute en Cuba, la desmilitarización de ciertas zonas del país, empezando por las zonas cocaleras. Por ahí apareció el comandante del ejército, lo que quiere decir que está en funciones. Eso fue una grata sorpresa para nosotros. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, señor, apareció en la televisión y dijo, como sin querer y sin mucha fuerza, pero que el ejército no se retiraría de ninguna zona del territorio nacional. Ahí, pues, con muy poca convicción y con muy poca fuerza, pero lo dijo. Y es que lo van a sacar de todas partes. Van a sacar al ejército porque lo vamos a reemplazar por las FARC. Eso es lo que las FARC están pidiendo cuando dicen que las zonas cocaleras tienen que ser desmilitarizadas, y eso es lo que respaldan en La Habana. Y entonces ahora va a venir Santos a decir, no, es que esto tiene el respaldo de todo el continente. Todo el continente me está pidiendo que saque el ejército de ciertas zonas para que sea entre las FARC y los campesinos los que decidan cómo es la cuestión de la sustitución de los cultivos ilícitos. Nos están entregando, nos van a entregar definitivamente en manos de las FARC. Lo del Putumayo es un buen ejemplo. Por lo menos tenemos la reacción del diario El Tiempo,
pues no puede estar de acuerdo con que estas cosas se hagan, pero de hecho ya estamos en manos de las FARC en el departamento del Putumayo, lo dice el gobernador, lo dice todo el mundo. Las FARC sacaron un código de 46 reglas de conducta que se tienen que cumplir, y el que no las cumpla se muere, y no pasa nada, porque ahí vamos entregando poco a poco el territorio nacional. De eso ya tenía ciertos antecedentes, y de las repúblicas independientes se ha hablado mucho. Inclusive las mencionó el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Sí, señor, y eso le causó sus tropiezos con el secretariado narcoterrorista de Cuba. Y ahí fue donde comenzó su desgracia, y lo sacaron del gobierno. Las republiquetas independientes a las que se refirió. Bueno, en fin, el Putumayo, queridos amigos, lo perdimos. Está en manos de las FARC. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando del sistema financiero colombiano, un sistema financiero que tuvo un 2013 algo complicado, en medio de un panorama en el que sus ganancias, con corte a noviembre, se vieron mermadas en casi un 84%. Esto, según lo revela la Superintendencia Financiera, una cifra que busca comparar las utilidades del sistema financiero contra lo que fue el comportamiento del año 2013 contra 2012. Pues bien, golpeado el ahorro del público por la caída en los precios de los títulos de deuda pública interna y de las acciones, el portafolio de los fondos administrados por las entidades del sector se vio afectado, reportando casos como el de noviembre, una pérdida de 3,2 billones de pesos, una cifra que contrasta con la ganancia de más de 25 billones en noviembre de 2012. A pesar de la caída en las ganancias del sistema financiero, fueron muy considerables las ganancias. Reportan ganancias por 8,7 billones de pesos. De esos 8,7 billones de pesos, los bancos se llevaron 5,9 billones de pesos. Todo apunta, doctor Londoño, a que el desajuste viene principalmente por la caída en los mercados. Vemos como el IGBC ha caído en más de 3.000 unidades en un año. La Bolsa de Valores de Colombia ha sido golpeada por la caída de los títulos. Los activos del sector financiero alcanzaron los 526.5 billones de pesos y la cartera de los establecimientos de crédito alcanzó los 280 billones de pesos. Un año complicado, el 2013, difícil este 2014 que hasta apenas comienza, y en materia bursátil, doctor Londoño, pues este año definitivamente parece no levantar cabeza. Como le digo, el IGBC no levanta. Ayer registraba una caída de 0,31%, llegando a las 11.949 unidades, mientras el dólar sigue presionando al peso y sigue estimulando pues la salida de capital de nuestro país. Una presión que se acentúa con decisiones como la tomada ayer por la FED y de la que hablaremos más adelante en el programa con Alberto Bernal. Pero estas noticias muy importantes que llegan del sector financiero y noticias con las que también saludamos esta mañana de jueves. Sí, señores, las cosas no son fáciles. El gobierno insiste en que este es el mejor momento de la economía colombiana en su historia. Nosotros decimos que estamos al borde de una crisis muy honda, pero que dejamos pasar una bonanza. El gobierno de Santos algún día le tendrá que explicar al país por qué tuvimos 4 años de una bonanza enorme, resultado de la excelente gestión hacendística y económica que traía el gobierno del presidente Uribe hasta el 2010. Y estos han sido años deplorables. ¿Qué nos quedó de la bonanza? ¿Dónde hay una fábrica? ¿Dónde hay cultivos que se hayan extendido en el país? ¿Dónde hay reales conquistas de productividad en Colombia? ¿Dónde? En ninguna parte. Fueron 4 años anodinos, oscuros, tristes para la economía colombiana, que ahora se encuentra al borde de una crisis con la de muchos países emergentes, porque se acabó la rumba y empiezan ya a disminuirse los recursos gigantescos que emite el gobierno de los Estados Unidos cada mes. Y uno esperaría, doctor Londoño, que el país estuviera preparado para aprovechar este cuartico de hora que le da el dólar en alza. El cuartico de hora. Sobre todo para los exportadores, ¿no?
bueno, para los exportadores, pero ¿de dónde va a estar preparado si no hay fábricas para exportar? Van a ser trabajos supremamente complicados que hacer, con una productividad que no existe, con unas carreteras vueltas pedazos, con un sistema férreo incipiente, prácticamente nulo. En fin, la situación del país no es buena, y ahora tenemos las cifras del sistema financiero que no son cifras buenas. Este año de 2013 no fue bueno para el sector financiero, y el sector financiero es el termómetro del resto de la economía. El sector financiero no está separado, no es independiente de la economía. No hay nada que refleje más la situación económica que la situación de los bancos. Por eso uno mira crisis en Europa. Lo primero, ¿cómo están los bancos? Están podridos. Tienen unos problemas inmensos porque Europa está en crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sanear los bancos en primer lugar, para que los bancos empujen la economía, prestando dinero y manteniéndose con altos niveles de solidez, con un apalancamiento de capital adecuado y con una cartera manejable. Esa es la clave del sistema. ¿Cuándo vino la crisis de los Estados Unidos? La gran crisis de la que no hemos logrado salir, cuando se produjo el colapso de los bancos como resultado de los créditos tóxicos de las hipotecas. Los bancos son el elemento determinante de la economía de un país, de manera que esta noticia de que se han disminuido sensiblemente sus utilidades no es buena en absoluto. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia sobre la clausura de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que reunió a 31 jefes de Estado de los 33 países que forman parte de esta organización. Hay que recordarle a nuestros oyentes que no asistió el presidente panameño Ricardo Martinelli. Con discurso de Nicolás Maduro, termina la cumbre, que se centró en los temas de desigualdad y pobreza. La cumbre deja en la presidencia temporal de la CELAC a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien la recibió de su homólogo cubano, Raúl Castro. Juan Manuel Santos recibió el apoyo de la CELAC a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, con la inclusión en la resolución final de la cumbre de un artículo polémico donde se declara la región como territorio de paz. El presidente de Cuba, Raúl Castro, leyó el texto completo de la declaración, en el que la región se compromete a resolver de manera pacífica las controversias y a cumplir su obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros estados. El embajador cubano en Colombia, Iván Mora Godoy, aseguró en referencia a esta declaración que se trata de una iniciativa de Cuba que lleva compromisos vinculantes para despojar la zona de conflictos y de su solución a través de la fuerza. En su intervención en la cumbre, el presidente Juan Manuel Santos se mostró optimista ante los avances del proceso e insinuó que en la próxima cumbre de la CELAC les podría decir a los mandatarios que se había terminado el conflicto en Colombia por la vía negociada. ¿Qué dice usted, doctor Londoño, sobre esta solución de la CELAC para el conflicto armado en Colombia, que dice que no se puede solucionar a través de la fuerza? Pero también insinúan por ahí que hay que acudir a la desmilitarización, es decir, dejemos el ejército a un lado, que es lo que están proponiendo desde el comienzo. Aquí todos nos hemos dado cuenta de que esa es la trama y de que ese es el núcleo central de la cuestión. Acabar con el ejército de Colombia para que lo sustituyan las FARC, nada menos que eso. Esa es la gran propuesta de Castro, y esa es la propuesta de Santos, y esa es la propuesta del general Naranjo, y esa es la propuesta de Humberto de la Calle. Vamos, como estamos en paz, acabemos con el ejército. Vamos para allá, no tengan ninguna duda. Y ahora los de la CELAC dicen eso, que esto hay que resolverlos por las buenas y conversando. Si esto es conversando, ¿para qué ejército? Desmontémoslo. Nos van a poner en manos de las FARC. La CELAC pues terminó. Es una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Esa es la CELAC. Y entonces Maduro es el jefe de la comisión que estudia la pobreza. Es que son payasos, son cínicos. Un hombre que logró construir
semejantes niveles de pobreza en Venezuela. El país más rico de América Latina ahora preside la Comisión para combatir la pobreza. Son muy cínicos. La CELAC terminó pues esta farsa. El presidente Santos se vino antes porque tenía cosas que hacer, como la de asistir a la convención fantasma del partido de la U. Cada vez nos llegan más noticias y más datos de la ridícula pantomima que montaron con el partido de la U. No podían hacer una convención porque les hubiera pasado lo mismo que les pasó en la convención conservadora. Las bases del partido de la U, los concejales, los diputados, los directorios, son enemigos de la reelección de Santos. Y tuvieron que hacer una pantomima trayendo o reuniendo 4 gatos en Bogotá, que era lo que había en el lugar donde se estableció la convención, en el centro de convenciones, y luego 4 gatos en cada una de las ciudades del país. Eso está pasando en política, queridos amigos, y esa es la política central, el tema central del país. ¿Cómo acabamos con nuestro ejército para suplirlo por las FARC? Estas son las noticias del momento que les traíamos a ustedes desde la hora de la verdad.